La palabra filosofía tiene 9 letras, de las cuales la mitad más una son vocales. Entonces, a pesar de estos tiempos de filosofía consonantosa en que nos toca vivir, nosotros venimos a decir, la filosofía tiene vocales. Sí, vocales con B corta, igual que verdad. Bienvenidos a Filosofía con Vocales, un programa donde analizaremos libros, películas, cómics, situaciones cotidianas, en fin, la vida misma desde la filosofía. Eso sí, con vocales y con verdad. ¿Nos acompañan? El hombre nace y muere a veces sin vivir. Camina desde el niño al viejo sin gozar eso que él mismo le llama felicidad. Y si la tiene aquí la va a buscar allá. Tropieza tantas veces en una misma piedra, fruto que llega pasa sin madurar. Si tiene tira o quiere tener mucho más, es un misterio y es de la vida al azar. Tiene alma de guitarra encordada de estrella y es una falta hendido su corazón. Solo se diferencia del reino animal. Pero mientras el hombre se asombre, llore o ría, será la fantasía que Dios creó. Es una lágrima de niño y de crespín, es conte denso, copla, río y manantial. Es muy capaz de dar la vida o de matar. Es luz y sombra, es tierra arada y arenal. La pucha con el hombre, querer ser tantas cosas, y nunca es más que cuando tan solo es ser. Es un camino que anda solo. Después de eso, proseguí, compara nuestra naturaleza respecto de su educación y de su falta de educación con una experiencia como esta. Represéntate hombres en una morada subterránea en forma de caverna, que tiene la entrada abierta en toda su extensión a la luz. En ella están desde niños con las piernas y el cuello encadenados, de modo que deben permanecer allí y mirar solo delante de ellos, porque las cadenas les impiden girar en derredor la cabeza. Más arriba y más lejos se halla la luz de un fuego que brilla detrás de ellos, y entre el fuego y los prisioneros hay un camino más alto, junto al cual imagínate un tabique construido de lado a lado, como el biombo que los titiriteros levantan delante del público para mostrar, por encima del biombo, los muñecos. Me lo imagino. Imagínate ahora que del otro lado del tabique pasan hombres que llevan toda clase de utensilios y figurillas de hombres y otros animales, hechos en piedra y madera, y de diversas clases, entre los que pasan unos, hablan otros y callan. Extraña comparación haces, y extraños son esos prisioneros, pero son como nosotros, pues en primer lugar, ¿crees que han visto de sí mismos o unos de los otros otra cosa que las sombras proyectadas por el fuego en la parte de la caverna que tienen frente a sí? Claro que no, si toda su vida están forzados a no mover las cabezas. Examina ahora el caso de una liberación de sus cadenas y de una curación de su ignorancia. ¿Qué pasaría si naturalmente les ocurriese esto?
que uno de ellos fuera liberado y forzado a levantarse de repente, volver al cuello y marchar mirando a la luz, y al hacer todo esto sufriera y a causa del encandilamiento fuera incapaz de percibir aquellas cosas cuyas sombras había visto antes. ¿Qué piensas que respondería si se le dijese que lo que había visto antes eran fruslerías y que ahora en cambio está más próximo a lo real, vuelto hacia cosas más reales y que mira correctamente? Y si le mostrara cada uno de los objetos que pasan del otro lado del tabique y se le obligara a contestar preguntas sobre lo que son, ¿no piensas que se sentiría en dificultades y que considerará que las cosas que antes veía eran más verdaderas que las que se le muestran ahora? Mucho más verdaderas. Y si se le forzara a mirar hacia la luz misma, ¿no le dolerían los ojos y trataría de eludirla, volviéndose hacia aquellas cosas que podía percibir por considerar que éstas son realmente más claras que las que se le muestran? Así es. Y si a la fuerza se lo arrastrara por una escarpada y empinada cuesta, sin soltarlo antes de llegar hasta la luz del sol, ¿no sufriría acaso y se irritaría por ser arrastrado? Y tras llegar a la luz, tendría los ojos llenos de fulgores que le impedirían ver un solo de los objetos que ahora decimos que son los verdaderos. Por cierto, al menos inmediatamente. Necesitaría acostumbrarse para poder llegar a mirar las cosas de arriba. Finalmente, pienso, podría percibir el sol, no ya en imágenes en el agua o en otros lugares que le son extraños, sino contemplarlo como es en sí y por sí, en su propio ámbito, necesariamente. Pues bien, querido Glaucón, debemos aplicar íntegra esta alegoría, el ascenso y contemplación de las cosas de arriba con el camino del alma hacia el ámbito inteligible. Y no te equivocarás en cuanto a lo que estoy esperando y qué es lo que deseas oír. Dios sabe si esto es realmente cierto. En todo caso, lo que a mí me parece es que lo que dentro de lo cognoscible se ve al final y con dificultad es la idea del bien. En una misma piedra, fruto que llega pasa sin madurar. Si tiene tira o quiere tener mucho más, es un misterio y es de la vida al azar. Tiene alma de guitarra encordada de estrella y es una falta hendido su corazón. Solo se diferencia del reino animal. Pero mientras el hombre se asombre, llore o ríe, será la fantasía que Dios... Muy buenas noches, edición especial de Filosofía con Vocales en este 11 de septiembre del 2020, el Día del Maestro, en el mes de los educadores. Y elegimos para iniciar en esta ocasión la célebre y famosa Alegoría de la Caverna. De eso en gran parte se trata la tarea de los educadores, de mostrarles la luz a los alumnos. Muy buenas noches, Ignacio Ambort, que me acompaña esta noche. ¿Cómo le va? Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Walter, del otro lado, con las máquinas y la maquinaria y poniendo todo a punto. Feliz Día del Maestro a todos los que le cabe el sayo, incluido a mi mamá, que es maestra desde hace muchos años, así que le mando un cariño muy especial a ella y a todos los maestros, ¿no? Muy linda la introducción de hoy, Carlos. La verdad que un tema que nos llama mucho a la reflexión. Así es. Y la verdad que hoy hay que hacerle un especial agradecimiento al operador central del Radio del Rosario, a Walter Sánchez. Anda haciendo magia, porque vamos a contarle a la gente. Lo cierto es que estamos, pero no estamos. La radio es mágica y hoy más que nunca, porque esta pandemia que nos tiene ya repodridos, bueno, ha hecho que no vayamos a encontrarnos cara a cara. Y bueno, estamos acá, cada uno, Walter desde la radio, pero nosotros desde nuestros hogares. Pero el programa Filosofía con Vocales sigue hacia adelante, no abandona, ¿no es cierto, Ignacio? Sí, claro que sí. La verdad que es un nuevo formato, pero hay que adaptarse a los tiempos que corren. Y bueno, estamos contentos de por lo menos poder hacer esta emisión.
y homenajear a los maestros en su día, que la verdad es un tema muy, muy interesante, muy, muy controversial, que fue cambiando mucho con el correr del tiempo. Y sobre eso vamos a hablar, pero primero me gustaría que vos, que sos profesor, que por ahí oficiás más de docente que yo aún no, cuentes un poco cómo interpretás este texto a la luz de una persona que oficia la enseñanza, ¿no? Yo no es mi caso, así que me gustaría conocer tu opinión. Sí, ahora te la voy a dar. No obstante, antes también quiero hacer especialmente extensivo el saludo que hicimos a la gran mayoría de los miembros del Instituto Estrada que comparten la vocación docente, ¿no? De todos modos, siempre estamos ahí con la disputa de Día del Maestro, Día del Profesor, Sarmiento o Estrada. Pero bueno, se lo suele recordar y se suele hacer el festejo, el saludo mayormente hoy. De todos modos, como venimos haciendo, vamos a dedicar 2 programas a la temática, así que el viernes que viene también íbamos a estar recordando al gran José Manuel Estrada y a otros más. Así que, bueno, ya que estamos para todos los gustos, para el 11 y para el 17. Pero te decía... Contrapunto, disculpa Carlito que te interrumpa, sí. También un especial nombramiento, una mención especial a los videos que está subiendo Pablo Schurman, que subió 2 videos sobre Sarmiento en su canal de YouTube que se llama Mates con Historia, que hace muy bien a la gente mirar y escuchar otra versión de los hechos históricos, sobre todo la figura de Domingo Faustino Sarmiento, un hombre, te diría, central para entender a la Argentina. Es una personalidad central, muy, muy, muy controversial. Es muy raro que se cante, de hecho, la marcha Sarmiento en los colegios en el interior del país. Es algo que hoy por hoy yo hago también una crítica. Hoy en día parece que no, parece que ha pasado de moda. Personaje interesante, porque algunas virtudes sin duda habrá tenido, pero en estos tiempos de revisionismo, bueno, han quedado muy desnudadas sus falencias, sus miserias, y bueno, pero las que más nos interesan, más que las personales, son las políticas o las que hacían que el país no se mirara, no pensara con el cerebro propio, como también lo dice otro referente del campo intelectual nacional. Así que bueno, hechos esos saludos y demás, volviendo a la alegoría, y la verdad que es fundamental, y no quiere decir que uno les vaya a mostrar la luz que uno necesariamente tiene, pero sí que a través de esa imagen, de esa célebre alegoría, uno pueda hacer que los alumnos saquen un poquito la mirada de las sombras y vayan un poco más al núcleo, a la raíz, a la centralidad del pensamiento. Y para ello, bueno, hay que darles herramientas, no hay que enseñarle a repetir lo que uno les diga, ni hacer loritos. Pero sí hay que darles herramientas. Y después, bueno, que en la medida que puedan, que vamos a estar charlando también con nuestro entrevistado en el día de hoy, el doctor Jordán Abud, bueno, en la medida que pueda, vuelen, por supuesto. Se trata también de eso. Sí, sin duda, para contextualizar, que quizás por ahí el ámbito mío, no el libro donde está la alegoría de la caverna, es en la apología de Sócrates, que pasa por ser él lo llamaba diálogos, un diálogo de la juventud de Platón. O sea, todavía su pensamiento no está debidamente estructurado, como si pasa ya en libros más conocidos como La República. Y lo que se hace en este texto es una mención al juicio que sufre Sócrates, donde se lo condena injustamente. Hay una frase muy linda de ese diálogo de Platón, que uno de los discípulos de Sócrates le dice: maestro, yo estoy muy triste porque usted ha sido condenado injustamente. Y Sócrates le responde: ¿preferirías que yo haya sido condenado justamente? A mí me llamó mucha atención, pero más allá para entender el contexto del diálogo, que viene a ser de una manera, justamente una alegoría, una manera retórica de aquella persona que va a ser portador de la verdad, cómo va a ser seguramente juzgado por las mayorías, ¿no? Esto de las mayorías juzgando a la imagen del Redentor, de alguna manera, que es muy cristiana. También se da en la figura de Sócrates, que no deja de ser un arquetipo del cristianismo, ¿no? de la llegada del Mesías. En este sentido tiene una cuestión hasta religiosa muy profunda, y Platón, ningún tonto Platón escribía justamente de manera poética, no de la manera analítica que lo hace Aristóteles.
Entonces, como para entender un poco el contexto del diálogo, ¿no? de esta alegoría, que es una referencia al juicio de la condena a Sócrates. Así es. Y bueno, flor de personaje, Sócrates. Tenemos todavía pendiente de dedicarle un par de programas a la verdad, ¿no? Flor de tema. Pero bueno, ya llegará eso. Ya que con Carlos Menem, que tiene todos los libros de Sócrates. Cierto, se lo había leído todo. La memorable frase que decía Gran que... lector. Bueno, es un chiste ese, ¿no? Pero bueno, lamentable que un presidente diga eso. Nacho, no estamos presencialmente en la radio, pero la gente igual nos puede mandar los mensajes, ¿no es cierto? Pueden hacerlo al WhatsApp de la radio, que le voy a pedir al señor operador que por favor me lo recuerde, porque cuando estamos al aire siempre tengo el cartelito, y la verdad que ahora no lo tengo a mano, así que por favor, señor operador, recuérdemelo, y yo se lo paso a la gente. Y si no, por supuesto, por la red social Facebook, Filosofía con Vocales, ahí nos mandan sus comentarios, sus críticas, saluditos. Y no solamente eso, estén atentos. Ya el otro día hicimos el sorteo, gran sorteo inaugural de un libro y la taza de Filosofía con Vocales. Bueno, hoy volvemos a lanzar durante este mes un nuevo sorteo. Esta vez, recién lo mencionaba, gentileza del doctor Pablo Schurman nos va a estar facilitando uno de su último libro, Aborto ya, la orden del poder financiero, para sortear entre nuestra audiencia a lo largo de este mes de septiembre. Así que mande su mensaje, compartan la publicidad del programa cuando colguemos el nuevo programa y van a poder participar. Esta vez va a ser solamente el libro, después volverá la taza y así iremos alternando. Bueno, ahí lo tengo. El 3416-247505. Repetimos. 3416-247505 para mandarnos mensajes de WhatsApp. Bien, en fin, hemos hecho la introducción. No se pudo presencialmente, pero ahí estamos y creo que va saliendo. Ahí ya nos van a ir mandando los mensajes. ¿Te parece, Ignacio, que escuchemos un primer temita musical y luego vamos a algunas pinceladas de lo que han sido las diversas escuelas y teorías filosóficas sobre la educación? Sí, me parece extraordinario, estimado Carlos. Bueno, señor operador, tengo ganas de escuchar un poco de folclore hoy, siguiendo con la onda del otro día con Hernán Figueroa Reyes. Bueno, ahora vamos a escuchar a Eduardo Ávila con Chacarera del Maestro. Adelante, por favor, Walter. Maestro argentino, ejemplo de fe y amor, a tu grandeza le canto encendido de emoción. Hay una estrella argentina de luz propia como el sol, con su presencia ilumina hasta el más negro rincón. Cruzando ríos y montes anda el maestrito rural, luchando contra una noche que no quiere terminar. En los desiertos norteños, en las montañas guyanas, en las regiones heladas y en los montes litoraleños, a donde viven los niños igual que pájaros ciegos, sin poder levantar vuelo, llega el maestro rural, gigante de la verdad y de la fe, mensajero. Su paso deja una estela de claridad meridiana, de un árbol hacia una escuela, de un ayer, un mañana. Yo también fui un soldado de ese ejército sublime. En un ranchito de adobe por 1000 vientos castigados, ejercí ese apostolado, el de maestro rural. Todavía veo flamear esa humilde bandera, donde el sol su oro derrama cantando un himno de paz. ¡Salud! ¡Salud, maestro argentino! ¡Salve cóndor nacional! ¡Salud, maestro rural, que hiciste palo de un libro para alumbrar el camino de esos seres olvidados! ¡Sos el más digno soldado que tiene la humanidad! Antorcha del campesino, espada de las verdades, machete que abre camino para en las soledades. Maestro, escucha mi canto, nació por la admiración de tu sacrificio. sacrificio inmenso por el bien de mi nación.
Librería virtual El Cazador del Libro. Libros raros, usados y agotados. Compramos los libros que ya no podés guardar. Búscanos en Facebook, El Cazador del Libro. El hombre nace y muere a veces sin vivir. Camina desde el niño al viejo sin gozar. Eso que el mismo... Muy bien, entonces escuchábamos a Eduardo Ávila con Chacarera del Maestro. ¿Le gustó el tema musical, Ignacio, o usted más del rock y las cosas? No, extraordinario. Me encanta el folclore, muy linda la chacarera, la verdad, muy agradable. Bueno, como siempre hacemos en el primer programa de la dupla que le solemos dedicar, algún marco conceptual. ¿Hasta dónde nos tenemos que ir? ¿Quién sería el primer filósofo que se empezó a dedicar de la educación? Es una pregunta muy buena. Yo creería que el primero que toma el problema con mucha seriedad es Isócrates, que viene a ser un seguidor de Platón, pero que a su vez fue discípulo de Gorgias, que fue un gran sofista. El problema con los sofistas en realidad es que están muy mal vistos a nivel general, pero fueron, en rigor de verdad, son los primeros maestros pagos que hay. Claro. Claro, o sea, cobraban por dar clases, y no me parece... O sea que por estos tiempos de tanta reclamo sindical, tantas huelgas y demás, en realidad se tendrían que acordar y agradecerles a los sofistas. Exactamente, Protágoras, Gorgias, de hecho son los primeros sofistas que pueden vivir bien de la educación. Había otros sofistas de muchísimo menor calibre que no vivían para nada bien, pero Protágoras y Gorgias hicieron su pequeña fortunita dando clases y la verdad que eran muy buenos. Y Sócrates viene a ser un discípulo de Gorgias, pero también es un seguidor de Platón y hace una crítica no al sistema platónico que dice que está muy bien, sino a la formación platónica. No nos olvidemos que Platón funda su propia escuela, por así decirlo, que no tenía ese nombre. Academia. Exactamente, pero vamos a llamarle escuela para el gran público. Y tenía un modelo de formación muy basado en las matemáticas, la geometría y los temas litigosos, le decía, y Sócrates justamente le decía, la geometría, la matemática son cosas necesarias, pero el comienzo de la formación del niño tiene que ser por el deporte, que es muy, muy acertado, yo creo. Por eso era un gran admirador de no tanto de los atenienses, que no la Grecia antigua no es solamente Atenas, sino que había pueblos guerreros, entre ellos Esparta. Exactamente, los muy destacados espartanos, que en su formación, si bien había varios roles que cumplir, la formación del grado más elevado era la del guerrero, y claramente un guerrero tiene que estar bien físicamente, ¿no? Hay muchas anécdotas muy lindas sobre los espartanos, que a mí me gusta siempre traerlas. Hay una anécdota sobre las mujeres, esto está en boga, el feminismo, que tiene que ver con la educación, que le decían, las mujeres atenienses a las espartanas, le decían, ustedes las mujeres espartanas dependen completamente de sus hombres. Y las mujeres espartanas respondían, sí, porque somos las únicas que traemos hombres al mundo. O sea, es muy interesante, porque eran mujeres muy fuertes que eran de alguna manera sometidas a sus hombres, pero ellas estaban orgullosas de ser parte de esa cultura. O sea, de ser madres muy fuertes, y eran mujeres que entrenaban a la par de los hombres, que vestían con muy poca ropa, distinto a la mujer ateniense, donde entre ellas había, por ejemplo, el grado de prostitución, algunas prostitutas tenían muchísimo valor social, cosa que en Esparta eso no sucedía. Entonces, y avanzando un poquito, ¿cómo empezaron a meterse otras corrientes, otros filósofos, otros autores? Y bueno, ahí es donde empieza toda esta diferencia entre la parte de la formación integral, la paideia, formación física, y después la formación intelectual, y pasando por la Edad Media pasa exactamente lo mismo, ¿no? Hay una etapa donde no hay una formación en el sentido físico, y el deporte es algo donde en la Edad Media se da como muy, muy, muy moderado, solamente se empieza a dar en la última etapa de la Edad Medieval.
¿Marcó un hito el cristianismo y la iglesia en la educación? También como en tantas otras cosas. Sin duda, pero es una educación distinta porque es un orden distinto. No estaba esta formación del ciudadano. El hombre, o sea, el clero manejaba a la gente de otra manera, buscaba simplificarle la vida a la gente. Entonces era la formación de los oficios. Había grandes personas de oficios y había grandes construcciones, por eso la arquitectura en la Edad Media es muy fuerte. Pero bueno, claro, no había estos ciudadanos libres que había en Grecia. Que digamos la verdad, ¿no? Ciudadano libre griego no prospera mucho. Grecia no dura mucho tiempo. Es una civilización cortita, muy llamativa, pero no dura mucho. Y después ya tenemos que pasarnos a la modernidad, que por ahí es un ámbito donde vos te debes manejar mucho mejor, con personajes interesantes como Rousseau, y tantos otros de estos pedagogos que son muy particulares en el sentido donde para mí se vuelve un poco a este choque que tuvo la paideia con la formación intelectual, donde Rousseau es un seguidor de alguna manera de la formación intelectual por sobre la física. Hablando en criollo, era gente que no le gustaba lastimarse, gente de mucho guante blanco, poco laburo. Delicados. No, delicaditos, sí. Viste que los ingleses, los franceses son gente muy delicada. El arquetipo de ellos. No es el caso nuestro. Acá el criollo también se forma manchándose, ensuciándose las manos. De hecho, yo creo que gran parte de los fracasos de la educación ilustrada que tenemos acá en Argentina es porque los chicos no tienen actividad física, se aburren. Ignacio, y con este tipo de autores y de filósofos comienza una idea de algún modo de ir contra el sistema o de rescatar cierta supuestamente sana rebeldía o de atacar a lo que durante décadas o siglos había estado en manos de la iglesia. ¿Comienza a darse todo eso? Y ahí es algo muy discutible. Yo creo que sí es todo un discurso político. Uno se da cuenta que Rousseau era una persona política cuando era un hombre que escribía libros de pedagogía para niños y había dado a su hijo en adopción. Eso es un sinsentido. O sea, es como que yo escriba libros sobre cómo hacer pizza y pido la pizza a la pizzería. Es una pavada y se sigue dando. Es lamentable que la gente no sepa estas cosas. Pero bueno, sí, sin duda se busca atacar a las instituciones, a la figura religiosa que viene a permitir dar un cierre a las emociones de las personas, ¿no? Es como que brinda un marco de contención psicológica. Las religiones hacen eso, ¿no? Tienen una utilidad psicológica y sociológica. Y Rousseau ve eso, se da cuenta y dice, bueno, vamos a destruir todo lo que viene a ser las barreras de represión del individuo mediante un discurso del buen salvaje, ¿no? El conocido buen salvaje, que bueno, si vos lo querés explicar, es algo muy sencillo, ¿no? Dice, toda la sociedad corrompe al hombre, que era el orden monárquico, porque el hombre por su naturaleza es bueno y es un buen salvaje, un tipazo siempre. Y es mentira, eso es anticientífico. Así es. ¿Y cómo se llega a estos tiempos en los cuales prácticamente el rey de la pedagogía es un tal Paulo Freire, que viene del marxismo, pero que aún reina en escuelas católicas? ¿Cómo se llega a eso? Más allá de que también lo vamos a charlar ahora con el entrevistado. Bueno, el entrevistado seguramente nos va a poder dar una visión mucho mejor. Yo creo que entra por el culpa del clero, básicamente, de los curas que son buenistas, que victimizan y que al victimizar a una persona humilde de alguna manera la anulan. Con este buenismo que está metido en la Iglesia Católica, lo que se logró es una puerta de entrada a un tipo de pedagogía, que es la pedagogía del oprimido de Paulo Freire, que está orientada, hay que decir esto, Paulo Freire no es un personaje malo en sí mismo, pero está orientada a grupos que eran analfabetos y que tenían una necesidad material de mejorar su calidad de vida. Acá lo que se hace se nivela para abajo con este discurso buenista que maneja el clero mediocre que tenemos acá en Argentina, y lo que se hace es, de alguna manera se enseña a los hijos de clase media como a la gente de la favela, que era lo que estaba pasando. Esperemos que no nos esté escuchando el director de la radio, Nachito. Bueno, y que mejoren, que me llamen para trabajar, que le voy a hacer un favor. Ay. En fin. Pero bueno, el entrevistado seguramente va a ser más políticamente correcto que yo. Vos sabés que no lo sé, pero bueno. Y bueno,
En eso estamos, Ahí en estamos. Paulo Freire, reinando en las aulas. Es que no es malo en sí mismo, Paulo Freire, no, él es un hombre que es un hombre interesante. Respondía mucho a su contexto, nos estás queriendo decir. Claro, a ver, claro, no es No era culpa de él, nadie, sino culpa de los que claro, lo ponen a reinar hoy en día. exactamente, no podemos formar a nuestros hijos de clase media con la pedagogía del oprimido. Si uno quiere que el chico tenga una conciencia del contexto donde vive, lo que hay que hacer es llevarlo y que palpe otras realidades por fuera de Oroño y Jujuy. Pero eso sería, no hace falta replicar un modelo de alfabetización, que yo esto lo expliqué en un programa. La alfabetización de la pedagogía del oprimido busca ser muy reducida en el uso de sus palabras, justamente porque necesita que la persona se alfabetice rápido. Y vos acá tenés un tipo, o sea, un niño que tiene 12 años de tiempo escolar, 12 años, que es un montón. Y no podemos, la pedagogía del oprimido funcionaba en un margen de 6 o 8 meses. Y lo que se busca hacer es utilizar la pedagogía del oprimido en un trabajo de 12 años. Entonces, ¿qué pasa? Fracasa porque lo tratan de aplicar en un sector, en un contexto totalmente diferente. Comprendemos, bien. Bueno, le aclaramos a la audiencia que no era más que un pantallazo, unas pinceladas de las diversas ideas y corrientes sobre la educación que ha habido en la historia de la filosofía. De ninguna manera queremos hacer una explicación cabal y completa, unas meras pinceladas, adecuadas a lo que es este formato, un programa de radio. Así que, bueno, la verdad que me gustó, Nacho, gracias por siempre hacer este aporte. Nosotros somos los docentes del programa y vos sos el que más sabe de filosofía y nosotros los docentes, ¿viste? Nos complementamos. A mí no me van a llamar a ningún colegio, queda tranquilo. Y bueno, va a tener que hacer un poquito de buena letra, mi querido Nacho. Bueno, vamos a escuchar otro temita musical, ¿te parece? No sé, no creo que te guste mucho el intérprete, el cantautor que elegí esta vez, pero bueno, hay que tener amplitud musical. A ver, vamos un poco más hacia lo moderno, hacia el rock, hacia lo melódico y demás. Vamos a escucharlo Alejandro Lerner con el tema A la escuela. Ahí va. Como quisiera volver a ser ese niño de antes para poder aprender lo que no entendí de grande, para corregir errores, para reencontrar el rumbo, para que nos demos cuenta que vamos creciendo juntos. Se puede cambiar el mundo si vamos creciendo juntos. Llévate una sonrisa a la puerta de la escuela, cargando en tu mochila al futuro que te espera. Vamos de la mano, niño, a abrazar nuestro destino. De números y palabras también se hacen los caminos. De números y palabras también se hacen los caminos. Vamos, niños, a la escuela, que ya empieza un nuevo día. Tienes el derecho de crecer y de estudiar. Vamos, niños, adelante, caminando hacia la vida. Tienes el derecho de aprender y de soñar. Al changuito de mi pueblo y a los pibes de mi barrio, a los hijos de mi tierra, para todos ellos canto, pa' que se acerquen a la escuela, los estamos esperando, con el corazón contento y de guardapolvos blancos, con el corazón contento y de guardapolvos blancos.
la escuela, que ya empieza un nuevo día. Tienes el derecho de crecer y de estudiar. Vamos niños adelante, caminando hacia la vida. Tienes el derecho de aprender y de soñar. Vamos niños a la escuela, que ya empieza un nuevo día. Tienes el derecho de crecer y de estudiar. Vamos niños adelante, caminando hacia la vida. Tienes el derecho de aprender y de soñar. Vamos niños a la escuela, vamos niños a la escuela, vamos niños a la escuela, vamos niños a la escuela. El hombre nace y muere a veces. Muy bien, de regreso entonces al aire por 103.9 MHz y también por www.radiodelrosario.com. Le pedimos a la gente que nos mande mensaje a ver si con esta radio a distancia que estamos haciendo hoy sale igual que todos los viernes o más o menos. Bueno, hasta ahora hemos tenido un par de mensajitos nomás. Parece que a pesar de que hacemos sorteos, regalos, bueno, parece que todavía no se terminan de prender, pero ya van a explotar seguramente. ¿Sabés quién mandó un mensaje, Ignacio? ¿Quién mandó? El director de la radio. Qué bueno, qué bueno. El padre Guillermo. Muy enojado con tu expresión. No, mentira. No está enojado. Buenas noches, dice. Para aportar esta noche dejo unos títulos de libros sobre filosofía de la educación. Introducción a la filosofía de la educación de Moore. Filosofía de la enseñanza de Passmore. Y Viniendo Rosario. Esquema, seguramente Viniendo Rosario él, ¿no? Esquema orientadores en filosofía de la educación de Vasconi. Este último hace un mínimo recorrido de la filosofía de la educación, iniciando con Platón, pasando por Santo Tomás en el medio y terminando con filósofos modernos que tocaron este tema. Y ahí nos saluda. Bueno, por lo menos entonces el director está atento a lo que... Bueno, gracias, Guille. No, la verdad que un tipazo. Bien, vamos a darle la presentación al entrevistado de lujo que tenemos el día de la fecha. Siempre tratamos de hacerlo. En alguno de los dos programas le dedicamos un tema, tratamos de hablar con alguien que sepa más que nosotros, que no es tan difícil eso, pero bueno, que sepa bastante. Y fíjate que tiene una biblioteca más grande que la mía, o sea que es importante. Y la tuya también. Seguramente. También. En esta ocasión vamos a charlar con un psicólogo, pero también sabe mucho de filosofía y de educación, porque está cerca de todas esas cosas que hemos mencionado. Me estoy refiriendo a Jordán Abud, quien es licenciado en psicología por la Universidad de El Salvador, reside en Paraná, también es doctor en psicología por la misma universidad. Miembro fundador del Colegio El Madero y coordinador general del mismo en sus 3 niveles, desde sus comienzos en el año 2000. Así que algo ha transitado en esto que es la educación. Asimismo es director del Centro de Estudios Antropológicos Kairos y editor responsable de la publicación que lleva su nombre. Miembro de la CITA Argentina, Sociedad Internacional Tomás de Aquino. Atente con eso, bueno. Y algunos otros laureles, pero se haría muy extenso leer todo su currículo. Así que, sin más prolegómenos, le vamos a dar las buenas noches a Jordán Abud. Es un gusto tenerte acá en Filosofía con Vocales. Te saludan Carlos Bukovac e Ignacio Dambort. ¿Cómo estás, Jordán? ¿Qué tal, Carlos, Ignacio? ¿Cómo andan? Muchas gracias por la invitación. Bueno, bárbaro, me alegro entonces. Vamos a comenzar a charlar un poquito y la verdad que algo, como decíamos recién, algo has transitado. Tampoco tuve tiempo de comentar tus vastos libros, que varios de ellos tratan también el tema educativo, pero como para empezar, ¿no? Para romper el hielo. En estos años que llevas dirigiendo un establecimiento educativo y viendo sobre educación, ¿cómo describirías o cómo calificarías el estado actual de la educación en nuestro país, Jordán? Bueno, arrancaste con una pregunta livianita, Carlos. ¿Vos claro. ¿Tenés hasta las 11 de la noche? Sí, ese es el problema de la radio, donde es amo y señor el doctor Cronos. Pero bueno, acomodándonos a eso, te vamos a pedir tus pinceladas también. Claro, no, ciertamente que la
el diagnóstico no es bueno, es preocupante. Pero lo que sucede es que casi que un diagnóstico negativo es posiblemente una conversación de cualquier vecino de a pie que mire desde afuera, y creo que también cualquiera que esté en la tarea educativa cotidiana, lamentablemente no podemos hacer un balance o un diagnóstico prometedor ni demasiado optimista del cuadro hoy, de lo que sería, por eso, lo que vos genéricamente llamás, la situación educativa, que de hecho habría que desmenuzarla, pero lamentablemente no es bueno. Yo, en principio, creo que se ha corrido el eje de las cuestiones esenciales en materia educativa. O sea, en general, no hablemos todavía de programas doctrinarios o no hilemos todavía fino en la concepción de fondo del tema educativo. Yo creo que esto es como cuando decían con algún tsunami se corrió el eje de la Tierra. Bueno, me parece que uno de los dos grandes problemas es que el tema educativo como tal está planteado desquiciado, está fuera de su eje y es difícil llegar a buen puerto. ¿Cuál es el... Disculpame, ahí se cortó un poco la pregunta. Te decía, el eje, ¿cuál es el eje que lamentablemente se ha dejado de lado? No, el tema es, por eso después te lo voy a vincular a una segunda cuestión que me parece muy profunda, y no digo que son las dos únicas explicaciones, pero en realidad los ejes es que se han perdido definitivamente de vista las cuestiones que orientan la educación, la tarea educativa, que son nada menos que los fines. Claro. Y estamos sumergidos de una manera tremenda, sin poder sacar la cabeza en lo más mínimo, en el terreno de los medios. Y te diría, en el medio, en el más urgente y provisorio porque uno podría plantear medios un poco más estables que conduzcan a los fines, es decir, cuestiones de estrategia a largo plazo o criterios metodológicos. Pero cuando digo los medios, lo digo pensando, hoy la educación es llenar planillas, cumplir con plazos de presentación escrita y cursos según las modas pedagógicas y según las exigencias con los intereses de turno político, de los cuales después me gustaría hacer alguna mención, porque no se puede entender la crisis educativa sin entender la crisis política. Pero digo, el eje es que en realidad el educador debe ser el primero en divisar los fines, o sea, nada menos que saber a dónde conduce, y en realidad los fines de la educación son los grandes olvidados y los grandes descuidados. Y eso trae una cantidad de consecuencias de las cuales algunas, si se quiere, son más de orden reflexivo, filosófico, pero en rigor están a la vista. Es decir, hoy en educación la forma mentis y la preocupación es estrictamente técnica y no es ni moral ni intelectual. Fíjate que el gran desafío lo que se está imponiendo cada vez más en todos estos meses es la conectividad, ¿no? Es decir, lo importante es que se puedan repartir las notebooks que están faltando o las tablets, que haya acceso tecnológico, que haya conectividad y que, es decir, la conexión en el sentido más físico y más mediatizado del término, es decir, es quedarnos con las migajas de la tarea educativa. Claro. Claro, Y pero, vos sabés que... Carlos, le quería hacer un contrapunto a Jordán, recordando gracias, Carlitos. En un momento yo estuve investigando y hablaban de esta formación política del Estado laico, y había un crítico, un PAO uruguayo, no recuerdo el nombre en este momento, pero él decía, se ha enfocado el laicismo de Estado de una manera incompleta, porque no hay siquiera un estudio religioso comparado, por ejemplo, un estudio axiomático de distintos modelos de valores, por decir el estoicismo, por hablar de modelos de filosofía práctica, como se le llama, que se deja de lado. O sea, ¿cómo vos considerás que influye este laicismo de Estado, este mito del laicismo de Estado, y esta cuestión, ir al meollo central de cómo influyen los lineamientos políticos en la desazón y la falta de, como vos marcás, de objetivos, ¿no? Sí. Mirá, Ignacio, yo te respondería
en dos partes esto, intentando al menos hacer una aproximación a la respuesta. Por un lado, en realidad hay un autor, John Searle, decía: el desdén por la filosofía se paga con errores filosóficos. Es decir, y esto pasa incluso, bueno, en materia justamente del fin último y del laicismo. Bueno, el desprecio por nuestro fin último se paga con justamente un torcimiento y un desdibujamiento y un olvido de las cuestiones finales o las cuestiones de fondo. Entonces, en realidad lo que se ha hecho es, el laicismo lo que ha cortado es la estructura, la forma, la estructura inherente a la tarea educativa, pero pagando un costo, me parece a mí, mayor del que uno se imagina, porque en realidad el laicismo lo que está queriendo decir, más allá de un odio a Dios o de lo que podamos encontrar seguramente y de sobra en un odio a la fe, un desprecio a la fe, un cierto racionalismo, pero lo que en realidad se está diciendo es todo un programa educativo mucho más destructivo, porque es cortar ese parámetro, esa referencia que ordena todo lo demás. Entonces, perdido la intención de la educación, la causa final, se empiezan es como si fuera un collar que tiene muchas perlas y está enhebrado por un hilo. Bueno, si uno saca el hilo, las perlas se desparraman inevitablemente. Entonces, yo creo que a la educación laica le pasa lo que sucede tantas veces en nuestra cultura, que es quedarse sin el pan y sin la torta. Es decir, el que desprecia lo más, se queda sin lo más y sin lo menos. Incluso esto pasa mucho en materia justamente científica. Es decir, el que desprecia la fe, en aras de una cierta, en aras de un enaltecimiento de la ciencia, termina elevando a rango de dogma o de preámbulos indiscutibles lo que debería ser una discusión científica, y se quedan incluso con una caricatura de la razón, porque, bueno, es una mala comprensión, es el viejo tema de la razón y la fe. Ahora, lo otro que, en atención a tu pregunta, yo realmente creo que acá también, cualquier persona de bien lo detecta, y yo creo que o lo padece, o lo padecemos todos, pero yo no sé si se dimensiona conceptualmente el daño que se hace el haber subordinado desde hace ya años y décadas toda la estrategia y el sistema educativo a los planes políticos, pero a su vez el haber concedido que el plan político o el haber concedido el término político en el más circunstancial, acomodaticio y maquiavélico de los términos. O sea, la política ya no es más la búsqueda del bien común, sino el llegar al poder y mantenerse. Entonces, toda la tarea, los planes educativos se ordenan, se orientan a cómo hacer para que puedan consolidar el gobierno que está de turno. O sea, en eso consisten los programas de estudio hoy por hoy. Por eso, la invitada de honor es la estadística. Claro. Sesgada, por supuesto. Entonces, como el gran desafío de la política en educación no es cómo sacar hombres virtuosos o cómo cultivar la inteligencia, es cómo acomodamos las estadísticas para que nos dé de que hay un mayor grado de escolarización, hay mayor nivel, hay mayor... Y fíjate la paradoja que decía recién de la razón, y las estadísticas son indefendibles. Hay un derrumbe progresivo que no hay forma de tapar con un dedo el sol, porque no hay estadística que pueda disimular que hay cada vez más deserción escolar, que los chicos salen cada vez con menos capacidad de razonamiento, con menos capacidad de resolución de problemas, con menos cultura general, o sea, sin el pan y sin la torta. La verdad que está interesantísima la charla. Seguramente nuestro operador nos va a tener que regalar una chapa, así nos podemos extender un poquito más. Vos sabés, Jordán, que iniciamos el programa, hicimos una apertura con la célebre alegoría de la caverna. En ese sentido, ¿qué es lo que ha pasado para que, a diferencia de lo que la alegoría mostraba, hemos llegado a esta situación en la cual ya no se enseña a pensar? ¿A dónde ves las causas de ese no enseñar a pensar o que tampoco se aprende a pensar en el sistema educativo actual? Sí. Y bueno, mirá, justamente creo que habría más de una causa posiblemente, pero vamos a la más, si se quiere, a la más global
y de alguna manera la más peligrosa. En realidad, las estructuras populistas requieren, no le conviene que haya pueblos y que haya individuos pensantes, le conviene que haya masa. Y la masa, para que sea como tal, tiene que perderse en la indiferencia de la cantidad. Y para que no haya cualidad y para que nadie sobresalga, se requiere cabezas vacías. Entonces, puede sonar paranoide, puede sonar exagerado, pero en realidad el sistema educativo como tal, politizado, ideologizado, hoy por hoy, y quien quiera le puedo dar ejemplos concretos, está hecho para que en general se baje el nivel, se apruebe sin estudiar, no se razone, se repita de memoria, o sea, no se piense por sí mismo, lo cual no solo se ve en el nivel educativo del secundario, se ve en la facultad y se ve a posteriori, es decir, en un sistema ideologizado, el que piensa bien y el que piensa por sí mismo lo pierde, en el sentido de que va a tener que padecer algún tipo de incomodidad a nivel social. O sea, está prohibido pensar por sí mismo. Fíjate qué profético que fue. Yo tuve la gracia de tenerlo de profesor a a Roberto Brí. A Roberto Brí tenía 4 doctorados y me dio en 5º año de la facultad metodología de la investigación. Y él decía hace 25 años, se perdieron los hábitos del pensamiento riguroso. Uh-huh. Y él decía, ¿y qué hábitos son esos? Y decía, no se puede crecer intelectualmente sin el hábito de la distinción, sin el hábito de la definición, sin el hábito de la crítica, sin el hábito de la sistematización, sin el hábito de la síntesis. Él decía, no existe madurez de la inteligencia sin hábitos que en conjunto lo que hacen es aprender a pensar, lisa y llanamente. Claro. Entonces, por un lado está eso. Ahora, el problema es también bastante preocupante porque comienza, entre otras cosas, con una mala formación aún en los magisterios. O sea, ¿cómo podemos pretender que se enseñe a pensar si quienes se están formando para enseñar a pensar se formaron sin aprender a pensar? O sea, no se puede dar lo que no se tiene, digamos. Claro, se complica. Sí. Ignacio. Sí, Jordán, yo te voy a traer un poco a colación lo que estábamos hablando antes del laicismo de Estado. Te pido disculpas porque no soy buen periodista, así que no te hagas paciencia, por favor. Yo no soy buen entrevistado tampoco, así que... No, la verdad que está muy, muy lindo, de verdad, no se lo digo a nadie, porque vos sabés que yo a nadie le soy complaciente. Este sentido de, el laicismo de Estado visto por fuera de la rigurosidad, que es algo que vos acabas de decir. Yo recuerdo José Ingeniero, por ejemplo, un hombre que promovía el laicismo de Estado, pero no era este tipo de laicismo de Estado donde no se tocan los temas profundos. O sea, acá hay una completa ignorancia o marginación sobre analizar un problema que más allá de, por ejemplo, en un colegio público que vos decís, mirá, no nos identificamos con un tipo religioso, pero es un tema central desde el punto de vista antropológico, la religiosidad de las personas, de las comunidades, de los grupos sociales, desde el punto de vista de las ciencias duras. Yo voy a la Universidad Nacional de Rosario y tengo amigos que uno ya es licenciado y el otro está pronto a recibirse, y son atacados por tener rigurosidad en sus estudios. Entonces, la pregunta mía orientada es, ¿cómo se llegó, o de alguna manera, por qué está esto de dejar de lado la rigurosidad y cómo eso se vincula de alguna manera con este concepto tan en boga, de moda, hoy por hoy, que es el constructivismo, donde el saber se construye y ya se pierde esta rigurosidad y este trabajo de análisis, de distinción, de la búsqueda de un trabajo muy minucioso? Sí, y mirá, justamente eso sería, yo creo que gran parte de la explicación. Hace un rato les decía que el corrimiento del eje era para mí un gran vector. El segundo es esto al que vos aludís indirectamente, que es, no se entiende la crisis actual en la educación, si no se entiende la secuencia, el proceso por el cual venimos a desencadenar en lo que estamos. Porque el padre Castellani siempre decía, que solemos levantar monumentos a
a las causas, pero cadalso a las consecuencias. Es decir, ahora todos nos lamentamos de la crisis, de la falta de un plan educativo y demás, pero en realidad el problema es más profundo y venía desde antes, ahora, y a eso de antes lo celebramos. Y uno, esto que vos decís, justamente deberíamos haber estado, y está bien, tiene cierta vigencia y debemos seguir alerta, por supuesto, pero lo que vos acabas de decir es el gran dilema en el terreno del conocimiento, el gran dilema que divide en dos el campo del saber. O yo soy la medida de las cosas, mi inteligencia es la que las mide, y la fe es a priori es despreciada por una especie de rellenito en la vida de la facultad o del secundario, y mi pensamiento es el que va fundando las cosas, o mi inteligencia se perfecciona, se hace rigurosa mientras crecen esos hábitos que le dan rigor científico. Claro, cuando uno escuchaba esto hace 30 años, y el proceso de hecho es mucho más viejo, pero uno decía, bueno, esto es algo conceptual, es algo muy... Cuando nos enseñaban las grandes, o la división básica, bueno, el servicio a la verdad o las ideologías, es decir, el no serviré o el serviré. Y bueno, y es lo que marca. Entonces, yo doy metodología a la investigación en el secundario. Y siempre le digo a los alumnos, ellos terminan la materia con una presentación de una tesis, y yo siempre les digo, miren, no hagan una tesis que a mí me deje contento o que sea algo que a priori sepamos cómo va a terminar. Solamente sean capaces de plantear una afirmación y de defenderla científicamente, esto es, con el recto uso de la razón, y pueden pasar varias cosas. Primero, que la conclusión no me guste a mí, o que a mí me complique. Bueno, así es la vida y así es la verdad. A veces nos queda grande y nos complica y hay que aguantársela. O puede ser que uno haga una afirmación y quiera llegar a una cierta conclusión, y el buen desarrollo de la tesis hizo que no llegué a esa conclusión que yo quería. Bueno, eso se llama honestidad intelectual. Claro. Ahora, por eso digo, acá la cuestión es, o yo soy la medida de las cosas y las cosas se van acomodando al formato ideológico que yo tengo, y el laicismo es en rigor eso, está enmarcado en una ideología que es impenetrable a lo que nos diga la realidad. O sea, la realidad nos puede enseñar una y mil veces que la cuestión es que el laicismo lleva de una crisis a otra, pero bueno, pero uno está cerrado en esa ideología. Fíjate, el ejemplo más patente hoy, 11 de septiembre, es que celebramos el Día del Maestro en toda la Argentina en homenaje nada menos que a Sarmiento, masón si los hay, enemigo de la fe, él mismo riéndose de las pocas escuelas que había fundado, autodiagnosticado como mentiroso por oficio, por tradición familiar, odiador sistemático de toda nuestra tradición hispano-católica y criolla. Ahora, y uno dice, pero no, esto es una cuestión rebuscada, son los que no quieren a Sarmiento. No, es cuestión de ir solamente a los documentos y leer. Y entonces, ¿por qué no se cambia la fecha? ¿Por qué seguimos? Porque la ideología ya estipuló que Sarmiento es el educador de América, punto, se acabó la reina la ideología. Un poco como el ejemplo que daba al principio del programa Nacho del pizzero que nunca hizo una pizza y la pide en la esquina. Bueno, algo así fue Sarmiento, porque jamás dio una clase y así estamos. Jordan, vamos porque nos está corriendo de lo lindo, Cronos, vamos a ir a algunas cositas un poquito más coyunturales y bueno, tratando de hacerlo un poquito más rápido. Algunas preguntas que me hicieron que te sugiriera. Esto de la virtualidad, muchos afirman que llegó para quedarse en todos los ámbitos, desde el primario hasta el universitario. ¿Qué pensás al respecto? Ya sé que es una cuestión complejísima y que la has tratado en tu libro Educación Real en un Mundo Virtual, pero esto de que llegó para quedarse y para beneficio de la educación, ¿lo compartís o lo discutís? No, lo discuto porque así tomado esquemáticamente me parece, primero lo que decíamos, poner un medio circunstancial tecnológico en el orden de los fines, lo cual se quede o no se quede no debería alterar lo estructural, lo esencial de la educación. Pero segundo, como vos decís, para hacerlo lo más sintético posible, estas nuevas tecnologías despiertan en el hombre moderno una serie de heridas, de fragilidades que ya justamente vienen como parte de un proceso
y que lo que hacen es radicalizar, infectar esas heridas. Con lo cual, yo con esto no estoy diciendo que apaguemos las computadoras o que no hagamos esta entrevista sin que yo me tenga que ir a Rosario. Lo que estoy diciendo es, cuidado, porque no vaya a ser que al considerar dentro de 20 años qué nos dejó y qué nos dio, no vaya a ser que las consecuencias de lo que nos sacó sean mayores. Porque no es que, por eso digo, no es que sea nuevo, sino que el hombre moderno viene de un proceso que esto lo radicaliza. El ejemplo más claro es, bueno, entre otras cosas, ¿no? El imperio de la cantidad por sobre la calidad. Las nuevas tecnologías van a llenar de información. Bueno, está bárbaro. Ahora, eso no suma una coma a la verdad. El día de mañana puede haber 1000 me gusta en favor de que el sol sale por el oeste o la tendencia va a marcar que sí, que Sarmiento es beato. Y bueno, no, y eso gracias a la tecnología. Y eso no cambia la verdad. Y la educación se entiende a la luz de la verdad, no de otra cosa. O sea que yo soy bastante crítico. Creo que es mucho más lo que se pierde de lo que creemos. ¿Cómo te llevaste en estos meses de pandemia con la virtualidad y demás, como director del establecimiento educativo que dirigís? Bueno, con algún tipo de ambivalencia en el sentido de que, por un lado, obviamente, como cualquier padre, yo tengo 5 hijas chicas y soy viudo, con lo cual en algún sentido, en lo personal me estoy enloqueciendo y de manera que no tengo mucho que disimular en eso. Me imagino. De hecho, por suerte, no se ve a los costados de la pantalla porque el desorden que tengo en la biblioteca logré, y esto me lo permite la tecnología desde ya. Pero en ese sentido ahora, justamente por la negativa, esta inmersión máxima en la tecnología de estos meses, yo creo que, y ojalá sea así, que nos haga valorar y extrañar aquellas cosas que asientan fuertemente en la realidad. La realidad es el vínculo docente, la palabra justa y directa, el rostro cara a cara, el compartir, la amistad. Y en esto hay que buscar los criterios clásicos de siempre. Hasta Santo Tomás decía, bueno, una de las condiciones de la amistad es practicar el bien juntos. Bueno, juntos es junto, no hay que buscar muchas vueltas a la palabra. Está claro. Bueno, me dice el operador que nos deja 2 preguntas más. Ignacio. Bueno, acá hablando con Carlitos, él me requiere que te pregunte sobre los adolescentes en tu etapa, o sea, en tu visión como psicólogo, ¿no? ¿Cómo ves el tema de la adolescencia, cómo se atraviesa en las aulas y cuál es tu manera de ver las cosas en la realidad que vos tenés, ¿no? Que supongo que una realidad muy distinta a una de Buenos Aires, por ejemplo, la realidad porteña, en tu labor diario. Sí. Bueno, por un lado, 3 cosas se me ocurren en principio, ¿no? Por un lado, el lamentarme que sean víctimas justamente de políticas ideológicas en materia educativa. Es decir, que se haga creer al adolescente y a los docentes que ellos son algo que en realidad no son, sino que interesa que sean o que se convenzan para efecto de ciertas cuestiones políticas. Eso por un lado. Por lo tanto, en ese sentido, merecen toda nuestra atención y nuestro esfuerzo. Segundo, creo que justamente están más necesitados que nunca de esfuerzos reales. Reales en todos los aspectos. O sea, requieren adultos que estén metidos en el mundo real lo mejor posible. Y me parece que como los que somos adultos, no tenemos que precipitarnos en hacer un diagnóstico cuando a veces nos quejamos de la rebeldía del adolescente. Yo creo que en algún sentido eran más bravos los adolescentes de hace 30 años, 20. Hay una cuestión que hay que estudiar ahí, porque en realidad la crisis del adolescente pasa por otro lado. Y también las cosas hermosas que tienen, porque, bueno, yo más allá de tener hijas adolescentes, justamente le doy clases y realmente es hermoso descubrir cómo la afinidad que el adolescente, el joven tiene por lo épico, por lo bello, por lo justo, bueno, siempre está eso en el fondo del alma. Entonces también hay que tener cuidado de caer en un pesimismo, decir, no, la juventud, porque siempre hay una atracción con natural, yo creo que Dios conserva siempre en el alma ese atractivo, que el adolescente tiene que tratar de soplar esa llamita para, bueno, Dios sabrá después qué es lo que hace, pero el docente tiene que soplar ahí y despertar eso que sigue siendo medio que eterno en el hombre.
por más crisis que haya. Bien, y quizás probablemente sea la última, algo que no quería dejar de preguntarte, porque es tu especialidad como psicólogo y también en educación, el tema de los discapacitados, hoy en día también el concepto de personas con necesidades especiales. ¿Qué opinión tenés? ¿Cómo ves a este nuevo paradigma que muchas veces a los docentes, los del día a día, los del aula, nos vuelve un poco loco y nos desborda? ¿Vos qué opinión tenés de esta idea de bueno, háganse cargo, tómenlos, enséñenlos y vayan para adelante? ¿Cómo la manejás? Y bueno, también, de nuevo, con simplemente 2 líneas esto sería para hablar de un tema en sí mismo, pero por un lado porque yo creo que hay una ineptitud, una inoperancia política para resolver los temas educativos entre los que padecen de forma particular los chicos discapacitados, con lo cual siempre se corta por el hilo más fino, y el hilo más fino es el pobre docente que está en el aula y que se encuentra con problemas de disciplina, problemas de una heterogeneidad imposible, con problemas de infraestructura, con tener que llenar 25 planillas para el viernes, más los informes, más los cursos que están de moda, más las obligaciones. Y la tarea educativa queda en 7º lugar. Pero, por suerte, y lo digo irónicamente porque no hay nada, en parecería, en materia política, que no pueda acomodarse con neologismos en los términos. Entonces, la gran especialidad de los sofistas, o sea, de la política tal como se entiende y se acepta hoy, todo lo empareja con las palabras. Entonces no hay problema, porque el Estado le llama necesidades educativas especiales o chicos diferentes, y en realidad lo que hay son chicos discapacitados, que lo que hay que hacer, y la mejor forma de respetarlos y quererlos, es hacer un buen diagnóstico, atender su discapacidad, atender esa herida y armar estructuras que estén a la altura de una verdadera tarea educativa, no disfrazando con términos que, insisto, parecería la especialidad de la casa en materia cultural, en materia de educación. O sea, todo se acomoda con el tema de la diversidad, ¿no? Qué lindo sería si la palabra diversidad tuviera un contexto cultural más edificante, ¿no? Porque el universo es diverso y muestra distintas perfecciones de Dios. No, con la palabra diversidad ahora en realidad se homologa cualquier tipo de perversión. Bueno, los niños con capacidades diferentes, bueno, con eso se homologa la tarea del docente, que se la tiene que arreglar para encontrar todo tipo de dificultades que merecerían un cuidado que principalmente el Estado tendría que planificarlo, pero bueno, son una de las tantísimas deudas pendientes. Está claro. La verdad que nos has dado un panorama y una claridad conceptual muy, muy valorable, Jordán. Muy agradecido por la comunicación. Vamos a tratar de ir redondeando. Bueno, 2 palabritas nomás en este ambiente que hemos hablado de tanto quizás panorama sombrío de la educación. 2 palabritas de esperanza, que siempre la hay, y en parte recién las mencionaste, ¿no es cierto? Sí, no, en principio yo lo primero que se me ocurre a los que están en la tarea docente en cualquier punto del país es que no se cansen y que siembren incansablemente al servicio de la verdad, del bien y la belleza, porque nuestra tarea es sembrar. Dios es el que se reserva el dueño de cada alma, y Él sabrá, y con la libertad de cada uno, en qué momento y cómo hacer florecer todo eso. Pero mientras sembremos, nuestra tarea está cumplida. Perfecto, de sembrar se trata entonces. Bueno, un inmenso agradecimiento a Walter Sánchez, que nos otorgó unos 10 minutos de chapa para disfrutarlo a Jordán. Entonces, bueno, la verdad que un lujo, Nacio, ¿no? Haberlo contado. La verdad que una grata sorpresa comunicarte con vos, Jordán. La verdad que muy bueno, lo disfruté mucho, me quedaron muchas cosas por preguntarte. Pero bueno, como me dice mi amigo, el tiempo es tirano en la radio, y ojalá que pueda volver al programa, nos encantaría. De mi parte, por lo menos, a título personal, me encantaría. O que nos venga a visitar aquí a Rosario, a Santa Fe, cuando la pandemia lo permita. Cuando lo permita. Bueno, no, gracias a ustedes por la hospitalidad y la generosidad, y sí, estoy a disposición cuando pueda serles útil en algo. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Jordán. Bueno, don Walter, nos pone un poquito más la cortina y ya nos vamos saludando, casi nada más, porque le robamos
muchísimo. ¿La pasó bien, Natito? A dormir, perdón, a comer. Bien, muy bien. La verdad, muy linda la charla. Muy interesante el entrevistado, un tipo muy sabio, se lo nota. Bueno, esperemos que también le haya gustado a la audiencia. No se pierdan entonces también el próximo programa, que seguiremos en esta idea de sembrar filosofía. Hasta la semana que viene. Es una lágrima de niño y de crespín, es conte denso, copla, río y manantial. Es muy capaz de dar la vida o de matar. Es luz y sombra, es tierra arada y arena. La pucha con el hombre, querer ser tantas cosas, y nunca es más que cuando tan solo es ser. Es un camino que anda solo bajo el sol, sendero trágico.